Después que los israelitas se situaron sobre el fundamento de haber restaurado los 400 años de esclavitud en Egipto, por los 400 años de los jueces, el rey Saúl tenía que establecer el fundamento de fe, restaurando con su reinado de 40 años, los 40 años que vivió Moisés en el palacio del faraón. Entonces tenía que construir el templo. Sin embargo, el rey Saúl cayó en infidelidad. Y de igual manera que en los tiempos de Moisés, la voluntad de construir el templo fue prolongada los 40 años del rey David, más otros 40 años del rey Salomón, haciendo en total un periodo de 120 años del Reino Unido. Este fue el periodo para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo en imagen los 120 años desde la vuelta de Abraham de Harán hasta que Jacob tomó la primogenitura de Saúl. Entonces ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Entonces se escogen al rey Saúl en ese tiempo providencial para poder concluir la providencia, ¿verdad? De tal manera que Moisés también que tenía que concluirla una vez que han pasado los 400 años de esclavitud. Sabemos que esos 400 años de esclavitud se perdieron por la falla del pueblo de Israel, ¿verdad? Que otra vez pierde la fe al entrar en Canaán y se desvían de la voluntad de Dios. Entonces van a establecer ese periodo de 400 años de los jueces, que ya lo vimos. Al final de esos 400 años de los jueces, la humanidad está en un periodo providencialmente hablando, semejante en el momento que concluyeron los 400 años de esclavitud, porque recuerde que estaba restaurándose ese periodo. Así. Se escoge a Saúl, Dios escoge a Saúl, entonces Saúl tiene que restaurar todo, al igual que Moisés, ¿verdad? Que llegó al final de esa etapa, con sus primeros 40 años y construir el templo, que significaba simbólicamente recibir al Mesías. ¿Se acuerda que con Moisés se quiso establecer el objeto simbólico también para recibir al Mesías, que era el tabernáculo? Sí. Saúl no lo logra, se establece el segundo periodo de 40 años con el rey David, que ya lo habíamos mencionado. David no logra construir el templo y se establecen los terceros 40 años con el rey Salomón, que al final de ese periodo se logra construir el templo. Bueno, dentro de ese periodo se construye el templo. Esos son los 120 años del Reino Unido, que está restaurando, por supuesto, ese periodo que se había perdido anteriormente. ¿Ok? El periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y sur. El rey Saúl intentó restaurar horizontalmente, o sea, centrado en sí mismo, ¿verdad? Por indemnización, el ayuno de 40 días de Moisés para la restauración de las palabras, realizando el ideal de construir el templo durante el periodo de sus 40 años de reinado. O sea, recordemos que el periodo de 40 días de ayuno de Moisés era ¿para qué? Para construir el tabernáculo, ¿ok? Entonces él también, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Sin embargo, debido a su falta de fe, este periodo tuvo que ser restaurado como un periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. ¿Significa? Otra vez Dios, ¿verdad? Prolongando la providencia, Sí. colocando a Saúl en la misma posición que lo había colocado Moisés cuando prolongó la providencia, y también a Abraham. O sea, Dios está utilizando, como diciendo, el mismo método, prolongar la providencia, pero para poderla cumplir, ¿verdad? La indemnización a nivel vertical. Sí. Ajá, ok. Esta fue la providencia del periodo de 400 años de los reinos divididos de Israel al norte y Judá al sur, que duró hasta que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Este periodo pudo restaurar por indemnización como la identidad del tiempo en imagen el periodo de 40 años desde que Jacob estableció la condición de tomar la primogenitura de Esaú a cambio de pan y lentejas de pan y un potaje de lentejas, hasta que recibió la bendición de Isaac y de Dios, de acuerdo a Génesis 28:1-3, y entró en Harán. ¿Okay? El periodo de 210 años de cautiverio y regreso del pueblo judío. El reino del norte de Israel, debido a la infidelidad del pueblo, fue llevado cautivo por Siria. Después de esto, el reino sur de Judá, debido a su infidelidad, también fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después de pasar 70 años cautivos en Babilonia, los judíos fueron finalmente liberados por decreto real de Sirio de Persia, rey de Persia, después de haber sucumbido Babilonia ante Persia.
entraron en el periodo de preparación para recibir al Mesías, centrados en el profeta Malaquías y sus profecías. Este fue el año 210 desde que fueron llevados cautivos a Babilonia y alrededor del año 140 desde el momento de su liberación. La suma de estos periodos es conocido como el periodo de cautiverio y regreso del pueblo judío. Realizando el ideal del templo, el rey Saúl trataba de restaurar horizontalmente por indemnización el periodo de 21 días en el que Moisés trató primeramente de llevar a los israelitas a Canaán. Sin embargo, ya que fracasó debido a su incredulidad, fue necesario el periodo de 210 años de cautiverio y regreso del pueblo judío para restaurar este periodo como el periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. Además, este periodo fue para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo en imagen el periodo de 21 años de penoso trabajo de Jacob en Harán. Génesis 31:41. Jacob pasó los primeros 7 años para obtener a Lía, los 7 segundos años con el fin de obtener a Raquel y los últimos 7 años desde entonces hasta que volvió a Canaán. No sé si tienes alguna pregunta. No, está bien. Está bien, ok. El periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. El pueblo judío, después de haber vuelto a Canaán, su patria, reconstruyó el templo y los muros, y de este modo se preparó como nación para recibir al Mesías, según la profecía de Malaquías, el profeta. El periodo de 400 años desde entonces hasta el nacimiento de Jesús lo llamamos el periodo de preparación para la llegada del Mesías. El rey Saúl intentó restaurar horizontalmente por indemnización el periodo de 40 años en el desierto que los israelitas centrados en Moisés pasaron en su tercer curso de la restauración de Canaán, realizando su ideal del templo. Pero debido a su infidelidad terminó de nuevo en un fracaso y se estableció el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, con el fin de restaurar este periodo como periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente. Este periodo fue para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo en imagen el periodo de 40 años desde la vuelta de Jacob de Harán a Canaán hasta que visitó Egipto para encontrarse con José, que había sido vendido por sus hermanos. Entonces estamos viendo acá, ¿verdad?, cómo en realidad todos los periodos de indemnización que se dan desde Saúl hasta la llegada de Jesucristo en la tierra, hasta el nacimiento del Mesías, es una prolongación de la providencia de la restauración por la falla de Saúl. ¿Ok? Sí. Recuerde que Saúl estaba representando también a Abraham, ya eso lo explicamos. Entonces, Abraham falló en la ofrenda, entonces se establece un periodo de prolongación, ¿verdad?, de la providencia con las 3 generaciones, Isaac y Jacob, ¿verdad?, hasta que los israelitas entran a Egipto. Entonces, también Saúl falla en su ofrenda, que era ser fiel a Dios durante su periodo de reinado. Entonces se va a hablar de los 120 años, ¿verdad?, del Reino Unido, precisamente por las 3 generaciones, Saúl, David y Salomón. Después va a empezar el periodo de 210 años, ¿verdad?, que vimos, precisamente como un periodo también de restauración, pero los periodos de 400 años del reino dividido, después de Salomón. Se prolonga la providencia, después vienen los 210 años, ¿verdad?, de la cautiverio, sí, y los 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Entonces, realmente es una prolongación semejante a la que se dio en la familia de Abraham. O sea, siempre dentro del principio. ¿Qué quiere decir? Que si hay una falla en la providencia de la restauración a nivel cósmico, vamos a decir a nivel nacional, se da la prolongación. Si hay a nivel mundial, se da la prolongación, y si hay a nivel cósmico, también se da la prolongación. ¿Se comprende? Sí. Entonces, siempre bajo el mismo principio. Ok. Sección 4. La formación y duración de cada periodo en la era providencial de la prolongación de la restauración. Entonces, ves que antes estábamos hablando, ¿verdad?, de Adán hasta que termina el periodo de cuando el pueblo de Israel, cuando la familia Jacob entra a Egipto. Estamos hablando de la era del fundamento de la restauración, ¿cierto? La era que acabamos de estudiar, que es desde que digamos, ellos entran a Egipto y pasan el periodo de 400 años de esclavitud hasta la llegada del Mesías, vamos a hablar de la era de la restauración. Muy bien. Ahora, en esta era hubo una falla también. Entonces vamos a hablar de ¿qué?
de la prolongación de la restauración, ¿ok? De todos los 6 periodos que se perdieron. ¿Okay? Entonces, esta es la era que vamos a estudiar ahorita. Okay. La era providencial de la prolongación de la restauración es la era en la que es posible restaurar por indemnización como la identidad de tiempo sustancial. La era providencial de la restauración, que es la era de la identidad de tiempo en imagen. Por consiguiente, en esta era se restaura por indemnización cada periodo y su duración de los que componen la era providencial de la restauración. ¿Qué quiere decir acá? Que van a haber periodos semejantes. O sea, estudiamos la historia de Adán hasta que la familia Jacob entra a Egipto. ¿Okay? Estudiamos la historia de que ellos inician los periodos de 400 años de esclavitud hasta la llegada de Jesucristo. Sí. Es un segundo periodo. Y un tercer periodo que se va a establecer desde la crucifixión de Jesús, o sea, los 400 años posterior a la crucifixión de Jesús, que es la persecución del Imperio Romano, hasta nuestros tiempos. Es un tercer periodo. Y vamos a ver cómo los periodos coinciden, ¿de acuerdo? Okay. El periodo de 400 años de persecución bajo el Imperio Romano. Los cristianos tuvieron que sufrir un periodo similar al periodo de esclavitud en Egipto, con el fin de restaurar por indemnización el fundamento de fe dejado sin realizar, debido al fracaso del pueblo judío en la ofrenda de Jesús como sacrificio viviente. Esta fue la razón del periodo de 400 años de persecución bajo el Imperio Romano. En el año 313 después de Cristo, después de la amarga persecución por el Imperio Romano, el emperador Constantino reconoció públicamente al cristianismo. En el 392 después de Cristo, Teodosio I declaró al cristianismo como religión del Estado. Este periodo fue para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo sustancial el periodo de 400 años de esclavitud de los israelitas en Egipto, que era el periodo de la entidad del tiempo en imagen. Entonces aquí lo que está diciendo es que hubo un periodo de persecución del cristianismo semejante al que hubo, ¿verdad? Del periodo de esclavitud de los israelitas en Egipto. Sí. De acuerdo, ahí no había libertad, ellos no tenían ni siquiera libertad para declarar su fe, así como los israelitas tampoco tenían la libertad de adorar a Dios, ¿verdad?, cuando estaban en Egipto. ¿Okay? Sí. El periodo de 120 años del reino cristiano abarcó los 120 años. No, nos estamos brincando el anterior. El periodo de 400 años de las iglesias cristianas. Acá. Ok. El periodo de 400 años de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal. Durante la era providencial de la prolongación de la restauración, el periodo de la identidad de tiempo sustancial, también tenía que aparecer el periodo para restaurar por indemnización este periodo de 400 años de los jueces. Este fue el sistema patriarcal, en el cual el pueblo era dirigido por los patriarcas, que corresponden a los jueces. Duró desde que el cristianismo fue reconocido públicamente por el Imperio Romano como religión nacional hasta la coronación del emperador Carlomagno el año 800 después de Cristo. Este periodo era para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo sustancial el periodo de 400 años de los jueces, que era el periodo de la identidad del tiempo en imagen. Entonces aquí, ¿verdad?, aparece un periodo del sistema patriarcal que va a hacer la repetición por sus características al periodo de los jueces, los 400 años de los jueces. Verá, una vez que el pueblo de Israel entra en Canaán, sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparece el sistema patriarcal en la historia cristiana y dura también 400 años. Eso lo podemos constatar en los libros de historia. Entonces es interesantísimo, ¿verdad?, cómo la historia se viene repitiendo, tratando de establecer igual fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías. ¿Okay? El periodo de 120 años del reino cristiano abarcó los 120 años desde la coronación del emperador Carlomagno en el año 800 después de Cristo hasta que cesó su descendencia real y Enrique I fue elegido rey de Alemania en el año 919 después de Cristo. Por consiguiente, este periodo fue para restaurar por indemnización como la identidad del tiempo sustancial el periodo de 120 años del Reino Unido, que era el periodo de la identidad del tiempo en imagen. Entonces otra vez, ¿verdad?, se repite
120 años de periodo unido, de periodo del Reino Unido cristiano, después de que coronan a Carlomagno, ¿verdad? En el año 800, y está indemnizando por repetición, ¿verdad? El periodo de 120 años del Reino Unido de los israelitas. ¿Ok? El periodo de 400 años de los reinos divididos del este y el oeste. Duró desde el fin del periodo del reino cristiano hasta que el Vaticano se trasladó a Avignon, en el sur de Francia, en el año 1309. Este periodo sirvió para restaurar por indemnización como la entidad del tiempo sustancial el periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y del sur, periodo de la entidad del tiempo en imagen. Entonces aquí la característica principal de este periodo es la división. Entonces, en la historia de Israel hubo una división del pueblo en norte y sur. Israel del norte y Israel del sur. Aquí el reino cristiano se está dividiendo en dos también, el oeste, el este y el oeste. O sea, ¿por qué hay una división, verdad, del pueblo que Dios está dirigiendo para completar la providencia de la restauración? Precisamente porque hubo una falla anterior. Así como, vamos a decirlo así, así como Saúl no pudo completar su ofrenda porque él mismo no pudo separarse del mal. Entonces, cuando hay una falla de un periodo como el Reino Unido, que no pudo ser separado del mal, entonces tiene que venir uno, ¿verdad?, que divida para que sí se supere. Lastimosamente, en el periodo del reino cristiano tampoco se logra completar la restauración humana, precisamente porque tanto el Papa como el Rey no logran entender la voluntad de Dios y más bien empiezan a pelearse, ¿verdad? Entonces el reinado y el papado se empiezan vamos a decir, no logran ponerse de acuerdo y no logran unirse para poder establecer un reinado centrado en Dios. Cada uno sigue su camino, entonces por eso tiene que venir el periodo dividido, para separar el bien y el mal. El periodo de 210 años de cautiverio y regreso papal. Duró desde que el Papa Clemente V trasladó la Santa Sede de Roma a Avignon en el sur de Francia en 1309, hasta que los papas volvieron a Roma y presenciaron la revolución religiosa en 1517. Este periodo sirvió para restaurar por indemnización como la entidad del tiempo sustancial el periodo de 210 años del cautiverio y regreso de los judíos, periodo de la entidad del tiempo en imagen. Desde ahí aparece, ¿verdad?, otro periodo de 210 años de cautiverio, tal y como el pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia, ¿verdad? Entonces ahora ya habían sido destruidos, ¿verdad?, por los reinados alrededores. Ahora es el Papa representando el cristianismo que va a ser cautivo, ¿verdad?, en Avignon. Cuando se traslada la Santa Sede ahí, ellos quedan como cautivos, no tienen libertad y no tienen independencia, hasta que llega el periodo de reforma religiosa en el año 1517. Entonces este periodo dura ¿cuánto? 210 años, igual que el periodo anterior. Okay. El periodo de 400 años de preparación para la segunda llegada del Mesías. Antes de que podamos recibir al Señor de la segunda llegada, tiene que haber un periodo de 400 años a partir de que estalló la revolución religiosa en 1517, centrada en Lutero, después de que el Papa hubo regresado a Roma de su destierro en Avignon. Este periodo es el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Sirve para restaurar por indemnización como la entidad del tiempo sustancial el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, periodo de la entidad del tiempo en imagen. Entonces, así como se dio un periodo de 400 años desde que se da la reforma religiosa o la reforma, vamos a decir, del sentir del pueblo de Israel, cuando ellos terminan su periodo de cautividad en Babilonia y que ellos son liberados, ¿verdad?, por Persia, entonces ellos regresan a Canaán, o sea, regresan a Israel. Y ahí ellos empiezan a prepararse para la llegada del Mesías. 400 años después del regreso del pueblo de Israel, llega Jesucristo. Entonces, al cerrarse los 210 años del periodo de cautividad del Papa en Avignon, ¿verdad?, todo ese periodo que se dio ahí de confusión de la iglesia cristiana, entonces viene la reforma religiosa. Ahora, la reforma religiosa lo que le hace es recordarle al pueblo cristiano, o sea, la cristiandad, lo mismo que Malaquías le recordaba, ¿verdad?,
a Israel, que tenían que recibir al Mesías, o sea, que era el pueblo escogido para recibir al Mesías. Entonces la reforma religiosa centrada en Lutero también viene a recordarle al pueblo cristiano, ¿verdad?, que se separen del pecado, de la maldad que había corrompido la iglesia, para prepararse para la segunda llegada del Mesías. Por eso es que el cristianismo protestante, ¿verdad?, inicialmente su énfasis central era: comuniquemos directamente con Dios a través del estudio de la Biblia, porque nosotros al final de cuentas lo que estamos haciendo es prepararnos para recibir al Señor en la segunda llegada. Sí. Entonces hay un periodo de preparación para la segunda llegada. Bueno, esto es, digamos, la lectura, pero podemos recordarlo gráficamente, ¿de acuerdo?, en esos minutos que tenemos. Sabemos entonces que está la era del fundamento de la restauración, ¿de acuerdo? Y está la era de la restauración. Entonces habíamos visto que desde Adán hasta que Jacob entra, ¿verdad?, con sus hijos a Egipto, está el fundamento de la restauración. Pero hemos estudiado que la era de la restauración es desde que la familia de Abraham, es decir, sus descendientes, Jacob, entra a Egipto. ¿Hasta qué? Hasta la llegada del Mesías, o sea, hasta Jesús. Entonces vimos que hubo un periodo de 400 años de esclavitud en Egipto, ¿verdad?, que va a restaurar el periodo de Adán a Noé. ¿De acuerdo? Que se había perdido acá. Después llega Moisés, ¿de acuerdo? Va a haber un periodo de los jueces que está restaurando el periodo de Noé a Abraham, que había sido también de 400 años. Al final de este periodo llega Saúl, que ya vimos que representa a Abraham, ya lo analizamos por qué. Y centrado en Saúl, Dios quiere construir el templo, o sea, que llegue el Mesías. ¿De acuerdo? Ahora, vimos que hubo fallas en la ofrenda de Abraham, hubo fallas en el rey Saúl, que no logró unirse con la voluntad de Dios. Entonces se extiende este periodo por 120 años, de que hubo una prolongación del Reino Unido. Ahora, con Abraham se estableció un periodo de Abraham hasta que Jacob compra la primogenitura de 120 años. Ese periodo está restaurando también este otro periodo anterior. ¿Ok? Vemos que se da un periodo de 400 años del reino dividido debido a que las fallas que se dieron en el periodo del Reino Unido, ¿de acuerdo? Igual hubo un periodo de 40 años desde que Jacob compra la primogenitura hasta que viaja a Harán, ¿de acuerdo? Entonces eso está restaurando también esto. Ahora, este periodo también hubo fallas, entonces empieza un periodo de 210 años de cautiverio y regreso del pueblo de Israel, porque ellos se habían corrompido. Entonces Dios, lastimosamente, ¿verdad?, ellos tienen que ir por el camino de la indemnización, siendo invadidos por otros reinados. Sí. Este periodo de 210 años también está restaurando por indemnización el periodo de 21 años que Jacob pasó a una tierra ajena, ¿verdad?, cuando los hermanos se dividen. Sí. ¿Okay? Aquí, al final de este periodo de 210 años de cautiverio y regreso del pueblo de Israel, aparece Malaquías, el gran reformador. ¿De acuerdo? Sí. Entonces empieza el periodo de preparación para la llegada del Mesías, que está restaurando los 40 años desde que Jacob regresa a Harán, ¿verdad?, hasta que entra a Egipto. ¿De acuerdo? Y aquí llega entonces Jesús al final de este periodo de preparación para la llegada del Mesías. Todo este periodo que se da acá para restaurar el anterior se perdió. Ya nosotros vimos por qué. Porque el pueblo de Israel no logra unirse con Jesucristo. Y al final, ¿qué? Lo crucifican. Entonces viene un periodo donde la providencia se prolonga. O sea, Dios va a prolongar la providencia a través de utilizar el principio divino, o sea, los principios de la creación, para restaurar todo aquello que se pierde. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ahora sí, la era de la prolongación de la restauración, que va a restaurar los dos periodos anteriores. Sí. Entonces vamos a llamar, esta es la era, ¿verdad?, de la providencia, donde se logra el nivel simbólico. Este en imagen, ¿de acuerdo? Y este en sustancia, o sea, se tiene que lograr la conclusión. Entonces ahí donde hablamos simbólico, imagen, sustancia. Entonces vamos a ver que en la era de la prolongación de la restauración pasa un periodo de 400 años de persecución bajo el Imperio Romano, que va a restaurar, recuerden, los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Aparece posteriormente a este el periodo del sistema patriarcal,
que va a restaurar el periodo de 400 años, desde Moisés hasta que fue coronado el rey Saúl, que fue el periodo de los jueces, ¿ok? Que tienen un sistema semejante. Ahora, después de este periodo del sistema patriarcal, entonces aparece el primer rey cristiano, que es Carlomagno. Igual que hubo aquí, ¿verdad? El primer rey israelita, que fue Saúl. Sí. Aquí aparece el periodo de 120 del Reino Unido de Israel, aquí el periodo de 120 años del Reino Unido cristiano. Entonces me queda la pregunta que usted dice que es formación, crecimiento y perfección. Entonces, quiere decir casi como si eso tenía que pasar así. Ok, tenía que pasar así, pero exitosamente los 3 periodos. Si esos 3 periodos pasan exitosamente, la providencia de la restauración se hubiera logrado en la familia de Abraham. Okay. Recuerde que la ofrenda de Abraham simbolizaba los 3 periodos: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Si Abraham hubiera tenido éxito en esa ofrenda, ya nosotros seríamos los hijos completos y verdaderos de Dios, y la maldad no se hubiera extendido en el mundo. ¿Se comprende? Vamos a decirlo así: la maldad de Satanás hubiera sido contenida, hubiera sido superada, se hubiera sometido a Satanás en una familia. Ahí nace el Mesías y todos los demás hijos de la humanidad, después de que nace el Mesías, hubieran sido hijos de Dios. ¿Se entiende? Sí. Pero y se falla, entonces se empieza a prolongar y prolongar y prolongar. No era que tenía que ser así. La falla en la ofrenda de Abraham es lo que hace que se establece tanta prolongación de la providencia y la restauración. ¿De acuerdo? Ok. Vemos aquí entonces que al no haberse establecido, haberse construido el templo exitosamente en el periodo del Reino Unido de Israel, ¿verdad? Aparece entonces el periodo de 400 años de los reinos norte y sur. Aquí también no se logra el éxito en el periodo del Reino Unido de 120 años del periodo cristiano, y aparece entonces el reino dividido del cristianismo, este y oeste. ¿Qué es lo que Dios está intentando ahí? Sanar, ¿verdad? O sea, que se limpie las fallas que han habido en el pasado y se establezca entonces el fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Igual se pierde, aparece el periodo de 210 años de cautiverio papal, igual que se había establecido el periodo de 210 años de cautiverio del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Sí. Es una prolongación por la falla de Saúl, así como una prolongación por la falla de Abraham. Aparece el periodo de 400 años de restauración, de preparación para la llegada de Jesús. Tiene que aparecer por fuerza el periodo de 400 años de preparación para la segunda llegada del Mesías, que empieza con la reforma religiosa de Lutero. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos esperar que la segunda venida sea parecida a la de Jesús. ¿En qué sentido? Parecida a la de Jesús. Que Él viene y va a empezar a predicar, ¿verdad? Poco a poco, y puede que le crean o no. Exactamente. O sea, es semejante. O sea, la providencia sigue el mismo curso desde que se inició, o desde los inicios. O sea, el Mesías viene en la carne. La segunda llegada del Señor también viene en la carne según la lógica que explica el principio divino. ¿Ok? Que es la nueva revelación de la verdad. Entonces, según se ha retrasado la providencia de los planes de Dios, ¿en qué posición viene a restaurar Él? Ok. El Señor de la segunda llegada viene, vamos a decir, es el fundamento del cristianismo. El cristianismo es el Juan Bautista del Señor de la segunda llegada. Porque recuerde cuál era la misión de Juan Bautista. Preparar el camino del Señor, y no solamente era prepararlo, sino que él tenía que unirse con el Señor y proclamarlo como el Mesías. Sí. El cristianismo tiene que preparar el camino del Señor en su regreso, al proclamarlo como Mesías. ¿De acuerdo? Al establecer todas las condiciones que tienen que lograrse centrar en el cristianismo y limpiar el camino del Señor. ¿Qué significa limpiar? Preparar el camino del Señor es limpiar la indemnización, ¿ok? Eso significa. Sí. Entonces sí, el Mesías aparece en la misma posición, el Señor de su segunda llegada aparece en la misma posición de Jesucristo. ¿Qué pasa si Juan Bautista falla? Jesucristo tiene que ir por el camino de la tribulación, hacia el camino de la cruz. ¿Qué pasa si el cristianismo falla y no reconoce al Señor de la segunda llegada? Sí. Tiene que entrar a un periodo de indemnización
Y no solo el Señor de la segunda llegada, el mundo junto con Él. Porque recuerde que ya viene el fundamento mundial establecido por Jesús. Sí. Entonces Jesús entra en el camino de la tribulación. Sus discípulos también tienen que ir por el camino de la tribulación. Recuerde que los discípulos fueron perseguidos, el cristianismo fue perseguido. Porque venían sobre el fundamento nacional. Pero ¿qué pasa si el Señor de la segunda llegada no es reconocido? ¿Quién va a entrar en periodo de tribulación? El mundo. ¿Se comprende? Sí. El mundo entero. Entonces sí, Él tiene que lograrlo. ¿Ok? Tiene que lograrlo. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, esto ya lo explicamos, no es necesario que expliquemos esto más. ¿Te queda claro? Voy a explicarlo con este gráfico que está aquí en el libro. Verá, ya lo explicamos con el gráfico de la tableta, pero aquí este gráfico que aparece acá, vemos que están todos los tres periodos. ¿Verdad? Tanto la era de la identidad del tiempo simbólico como la era de la identidad del tiempo en imagen y la era de la identidad del tiempo en sustancia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto que está subrayado en negro, ¿verdad? Que tiene una línea negra más fuerte. De Adán a Abraham se podía completar toda la providencia de la restauración y lograrse el reino de los cielos en la tierra. Sabemos que la ofrenda de Abraham simbolizaba la restauración de los tres periodos. ¿Qué quiere decir eso? Igual como lo expliqué antes, no tendría que haberse dado tanta historia en la humanidad para lograr el reino de los cielos en la tierra. O sea, centrado en Abraham se podía completar todo. Sí. ¿Ok? Como falla Abraham, entonces Dios establece otros periodos como prolongación de la historia, de la restauración. Igual siempre tratando de hacer lo mismo. Siempre tratando de hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces acá vemos todos los periodos centrados en la familia de Abraham, ¿verdad? Sí. Hasta que Jacob entra en Egipto. Vemos acá entonces que en la era de la identidad del tiempo en imagen, ¿de acuerdo? Que es la era de la restauración. Entonces esta empieza con ¿verdad? Centrado en la familia de Abraham, es decir, con Jacob y los hijos de Abraham, con el periodo de 400 años de esclavitud. Dios está tratando de establecer de Abraham a Saúl, ¿verdad? Sí. Que se establezca el reinado a nivel nacional. Aquí Dios está llamando a una figura familiar. Aquí Dios está llamando a un reinado, a una nación que construya un reino de Dios. Sí. ¿Se comprende? Aquí una familia al lado de Dios, aquí una nación del lado de Dios con un rey. Si Saúl tiene éxito, se completa la providencia de la restauración. ¿Se comprende? Y no tiene que esperar más tiempo. Saúl falla, entonces la providencia se tiene que prolongar. Okay. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Por eso hay tanta historia, ¿verdad? Y el Mesías no puede venir. Ahora, el Mesías llega. Aquí se está recuperando los tres periodos. 1, 2, 3. Se completa el Reino Unido. Se falló acá. Entonces, otra vez 3 periodos. 1, 2, 3. Igual que acá arriba, ¿verdad? 1, 2, 3. Se inicia. Aquí es un corte y un nuevo inicio. Ahora estamos en la era de la prolongación, o sea, la identidad del tiempo sustancial. Igual Dios va a intentar un primer periodo, un segundo periodo, ¿verdad? Y un tercer periodo con el Reino Unido cristiano. Si no se logra acá y que no se logró, se van a establecer 3 periodos. ¿Ok? 1, 2, 3 para la segunda llegada del Señor. El Señor llega para que los cristianos lo reciban. ¿Qué pasa si no lo reciben? Tiene que iniciar un fundamento nuevo, centrado en sus seguidores. ¿Y qué va a establecer el Señor de la segunda llegada? 3 periodos centrados en sus seguidores. ¿Se comprende? Okay. Si en esos 3 periodos se logra el fundamento cósmico para recibir al Señor, se completa toda la providencia de la restauración. ¿Ok? Sí. Pero entonces, ¿cómo se van, digamos, de acuerdo a la era? ¿Esto cómo va a pasar en este tiempo? Porque estamos en otro tiempo, ¿verdad? Y hay otras leyes. Entonces, ¿cómo se repetirán esos 3 periodos? Ok, bueno, eso, como le digo, vamos a entenderlo conforme avanzamos en este estudio. ¿Te parece? Porque sí, hay que entender para saber en qué periodo estamos ahorita.
¿verdad? ¿En qué periodo están los cristianos? ¿En qué periodo están las iglesias cristianas? ¿En qué periodo están las religiones mundiales? ¿De acuerdo? Sí. Que también no son cristianas. ¿En qué periodo está el mundo? Para saber nuestra situación actual. El mundo entero está dentro de la providencia de la restauración. Ya no es un país, ya no es un grupito de gente, ya no es una familia, ya no es un individuo. Ahora es el mundo. Okay. ¿De acuerdo? Pero sí se ve que Dios siempre ha tratado de hacer cortes. O sea, hay cortes dentro de la historia humana donde están todas las condiciones dadas para que haya éxito del lado de Dios. Si no se da el éxito, se prolonga. Es el mismo principio para todas las eras. Okay. Bien, vamos a ver entonces ahora la era providencial de la restauración y la era de la prolongación de la restauración desde el punto de vista de la identidad del tiempo providencial. Es básicamente una explicación mayor de lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Ok. Sigamos. Dice, como hemos expuesto anteriormente, el propósito de la providencia y la restauración es en definitiva establecer el fundamento para recibir al Mesías. Por ello, a medida que ésta se prolonga, la providencia para restaurar este fundamento debe repetirse. Okay. El curso de la providencia de la restauración, que es la repetición de la providencia de la restauración, para restaurar el fenómeno para recibir el Mesías, es en definitiva la repetición de la providencia para restaurar por indemnización la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial. Para entender el carácter de una era necesitamos una clara comprensión de la nación central encargada de la providencia y las principales fuentes históricas que se refieren a ella. La historia de la humanidad se ha formado por la historia de numerosas naciones. Sin embargo, Dios, escogiendo una nación especial de entre todas las naciones y haciéndola seguir el curso modelo providencial de la restauración para establecer el fundamento para recibir al Mesías, la educa para que sea el centro de su providencia y para que dirija la historia de la humanidad. A la nación escogida para tal misión se le denomina la nación de los elegidos de Dios o el pueblo escogido de Dios. La nación de los elegidos de Dios estaba formada originalmente por los descendientes de Abraham, que habían establecido el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías. Por lo tanto, la nación central en la providencia de la restauración era Israel, la nación escogida. Por consiguiente, la historia de la nación israelita es el material histórico de la historia providencial para la restauración en esta era. La nación central de la prolongación de la restauración, que comienza con Jesús, no ha sido la nación israelita, sino los cristianos que heredaron la providencia divina de la restauración que no se realizó. Por lo tanto, la historia cristiana es la fuente histórica de la historia providencial de la restauración en esta era. Llamamos a la descendencia de Abraham en la era del Antiguo Testamento el primer Israel. Los cristianos de la era del Nuevo Testamento pueden ser llamados el segundo Israel. Comparando los caracteres de cada uno de los periodos que han formado la era providencial de la restauración y la era providencial de la prolongación de la restauración, conectados por la identidad del tiempo centrada en la historia del primer Israel y la historia del segundo Israel, podemos comprender más claramente que la historia humana se ha desarrollado de acuerdo con una providencia consistente y concreta del Dios vivo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que hay, digamos, una similitud entre dos grandes eras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que el propósito de la providencia, la restauración de Dios, siempre ha sido, ¿verdad?, el fundamento para la llegada del Mesías. Sí. ¿Okay? Entonces, para establecer el fundamento, la llegada del Mesías, se ha visto repetición de la restauración a través de la indemnización. O sea, aquel precio que se tiene que pagar, como ya lo hemos visto, para recibir al Mesías. Vamos a ver entonces que las características de la providencia y la restauración se van a dar precisamente por la figura central para esa era, ¿verdad? Y el material central que va a estar cimentado, más bien basado en un grupo de personas que Dios va a escoger como, vamos, a las personas que van a trabajar en ese centro de la providencia, ¿ok? Entonces, en la era de la restauración vimos que las personas centrales, ¿quiénes son?
van a estar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. En la era de la prolongación de la restauración, ¿quiénes son las personas centrales? Los cristianos. Por eso es que vemos que Dios dirige del pueblo de Israel, después el centro ya no es Israel, son los cristianos, ¿ok? Entonces, el material histórico para la primera Israel son ¿quién? El Viejo Testamento. Ahí vamos a entender cuál es la historia, qué es lo que el pueblo de Israel pasa, ¿verdad?, para lograr ser los elegidos de Dios. Okay. ¿Y cuál es el material histórico de los cristianos? Bueno, la historia del cristianismo. Pero ahí vamos a identificar, entonces, qué es lo que los cristianos pasan como segundo Israel, ¿verdad?, para completar, entonces, ahora sí, el propósito de la salvación del ser humano, que es precisamente la llegada del Mesías. ¿De acuerdo? Okay. Sección 1. El periodo de esclavitud en Egipto y el periodo de persecución bajo el Imperio Romano. El periodo de 400 años desde Noé hasta Abraham fue invadido por Satanás a causa del fallo de Abraham en la ofrenda. Por lo tanto, Satanás durante el periodo de esclavitud en Egipto, para restaurar por indemnización este periodo de 400 años, la descendencia de Jacob fue miserablemente perseguida por los egipcios durante 400 años, desde que él y las 70 personas de su familia, centradas en sus 12 hijos, entraron en Egipto. El periodo de la persecución bajo el Imperio Romano fue para restaurar de este periodo por indemnización. Los 12 apóstoles, los 70 discípulos y los cristianos centrados en Jesús tuvieron que sufrir una miserable persecución bajo el Imperio Romano durante 400 años, con el fin de restaurar por indemnización el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, que había sido invadido por Satanás a causa de la crucifixión. El periodo de esclavitud en Egipto, el primer Israel, la nación escogida se separó de Satanás, que los invadió a causa del fallo de Abraham en la ofrenda, mediante la circuncisión. Esto lo leemos en Éxodo 4:25. La ofrenda de sacrificios, Éxodo 5:3. Y guardando el sábado, Éxodo 16:23. Por consiguiente, durante el periodo de persecución por el Imperio Romano, el segundo Israel, la nación escogida, tenía que separarse de Satanás, cumpliendo con los sacramentos de la Santa Comunión y el bautismo, ofreciendo a los santos como sacrificios vivientes y guardando el sábado. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, características tantos dentro del pueblo de Israel, que tenían que establecer ciertas condiciones, como también la segunda Israel, que es el cristianismo. Una vez que el periodo de 400 años de esclavitud en Egipto terminó, Moisés subyugó al faraón mediante el poder de los 3 grandes milagros y las 10 plagas, y se puso rumbo a la tierra de Canaán, conduciendo fuera Subyugó al faraón mediante el poder de los 3 milagros y las 10 plagas, y se puso rumbo a la tierra de Canaán, conduciendo fuera de Egipto al primer Israel, la nación escogida. Del mismo modo que en el periodo de persecución bajo el Imperio Romano, después de que terminaron los 400 años de persecución del segundo Israel, Jesús influenció espiritualmente al emperador Constantino y lo indujo a reconocer públicamente el cristianismo en el año 313, y finalmente hizo que Teodosio declarase el cristianismo como la religión nacional. De este modo, los cristianos llegaron a estar restaurados espiritualmente en Canaán, fuera del mundo satánico. Una vez terminado el periodo de esclavitud en Egipto, Moisés estableció el centro del Antiguo Testamento, recibiendo los 10 mandamientos y las palabras en el monte de Sinaí. El primer Israel, la nación escogida, llegó a establecer la voluntad para recibir al Mesías, recibiendo las tablas de piedra y el tabernáculo y el arca de la alianza. Del mismo modo, después del periodo de persecución bajo el Imperio Romano, el segundo Israel, la nación escogida, canonizó el Nuevo Testamento, resumiendo los relatos y palabras de los apóstoles para cumplir espiritualmente los 10 mandamientos. Y la idea
y el ideal del templo, que era el Antiguo Testamento. El ideal del templo de la era del Antiguo Testamento. Así ampliaron el fundamento para recibir al Señor de la segunda llegada, estableciendo iglesias centradas en las palabras. Ok, entonces vamos a verlo acá, ¿verdad? O sea, el periodo de esclavitud de Egipto y el periodo de persecución bajo el Imperio Romano. Recuerden, la historia del primer Israel y la historia del segundo Israel, es decir, el pueblo de Israel y los cristianos. Sí. Entonces, la esclavitud en Egipto fue un periodo para restaurar, ¿verdad?, el error de Abraham en la ofrenda. La persecución bajo el Imperio Romano fue un periodo para restaurar el error de haber crucificado a Jesús en la cruz. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver entonces que este periodo de esclavitud en Egipto inicia con la entrada de Jacob con sus 12 hijos y los 70 parientes, ¿verdad? Entonces fueron un periodo de 400 años de sufrimiento. En la historia del segundo Israel, el Jesús inicia, el Jesús espiritual, ¿verdad?, con sus 12 apóstoles y los 70 discípulos. Fue el periodo de 400 años de esclavitud, ¿verdad?, bajo el Imperio Romano. O sea, se repite las dos historias de los dos pueblos. Vamos a ver que en el periodo de esclavitud en Egipto, Moisés inicia, ¿verdad?, la salida de Egipto, ¿verdad?, centrado en las señales y en las plagas, ¿verdad?, que el faraón, ¿verdad?, que Dios hace a través de Moisés al faraón, bueno, establece como dice el faraón. El faraón es puesto de rodillas, o sea, significa la subyugación de Satanás, ¿ok? Y los israelitas, ¿verdad?, son sacados de Egipto y dirigidos hacia Canaán. En el periodo de persecución del Imperio Romano, o sea, la segunda Israel, vemos a Jesús con poder y gracia, centrado en las incluso señales y milagros a través de los discípulos. Al final de este periodo, Constantino reconoce al cristianismo, o sea, es igual, ¿verdad?, el faraón, reconociendo el poder de Dios. Teodosio I declara el cristianismo como religión del Estado, o sea, donde es subyugado, ¿verdad?, el pueblo, el Imperio Romano, a través de la ideología cristiana. Entonces, y los cristianos son restaurados a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir? Que ya se establece un reino espiritual, ¿verdad?, a través de establecer la ideología cristiana dentro del pueblo romano. Sí, que no era una tierra sustancial, pero por lo menos ideológicamente se había establecido. Entonces es como diciendo los cristianos llevados, ¿verdad?, del mundo. Ok, vemos entonces que están los 10 mandamientos, ¿verdad?, centrados en el primer Israel, con Moisés, y se establece, centrado en el tabernáculo, posteriormente el fundamento para recibir al Mesías. Sí. En la historia del primer Israel aparecen los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, o sea, al final, donde ya se reconoce el cristianismo como una religión oficial, entonces se empieza a organizar el Nuevo Testamento, o sea, recopilar las palabras de Jesús y las palabras de los discípulos y se establece el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en este periodo. Entonces la iglesia tiene un fundamento centrado en las palabras de Jesús y las palabras de los discípulos para la segunda llegada del Mesías. ¿Okay? Entonces ya ahí se acaba este primer periodo. ¿Okay? Estudiamos ahora entonces el siguiente periodo, que es el periodo de los jueces. Sección 2, el periodo de los jueces y el periodo de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal. El periodo de los jueces es el periodo de 400 años en el que los 15 jueces, incluyendo a los 12 que comienzan con Daniel y los 3 siguientes, Sansón, Elí y Samuel, estuvieron guiando a los israelitas. Estos jueces cumplían múltiples funciones como profeta, sumo sacerdote y rey, que fueron compartidas por varios individuos en el siguiente periodo. Por consiguiente, la sociedad feudal del judaísmo comenzó en aquel tiempo en el periodo de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal de la era del Nuevo Testamento. Los patriarcas tenían deberes correspondientes a lo de los jueces con respecto a la dirección de los cristianos. En el curso después de Jesús construían el reino espiritual centrados en Jesús, el Rey de Reyes espiritual, sobre el fundamento espiritual para recibir al Mesías ya establecido. Por lo tanto, el mundo o la sociedad cristiana como segundo Israel es un reino espiritual sin tierra cuyo rey era Jesús resucitado.
ya que los patriarcas tenían la misma misión que los jueces en la construcción del reino espiritual. Tenían que hacer las cosas tenían que hacer a veces de profetas o de sumos sacerdotes o de reyes gobernando la feligresía. Como resultado comenzó por este tiempo la sociedad feudal cristiana. En el periodo de los jueces, después de que los israelitas, conducidos por Josué y Caleb, entraron en el país bendecido de Canaán, formaron una nueva nación de los elegidos de Dios centrados en los jueces, en la nueva tierra asignada a cada tribu. Así establecieron el fundamento de la sociedad feudal israelita. Del mismo modo, en el periodo de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal, el cristianismo, después de su liberación del Imperio Romano, el mundo satánico, extendió el evangelio a las tribus germánicas que se habían trasladado a Europa occidental por causa de la invasión de los hunos en el siglo IV. Al establecer al pueblo germánico como el nuevo pueblo de los elegidos de Dios en la nueva era de Europa occidental, se estableció el fundamento de la sociedad feudal cristiana. La nación israelita en el periodo de los jueces debería haber exaltado la voluntad del tabernáculo bajo el gobierno de los jueces, pero al vivir entre las 7 tribus de Canaán sin destruirla, los israelitas llegaron a adorar sus ídolos y seguir sus malas costumbres, originando así un gran caos en su fe. Del mismo modo, en el periodo de las iglesias cristianas bajo el sistema patriarcal, los cristianos deberían haber exaltado la voluntad de la iglesia como la entidad e imagen del Mesías y deberían haberla exaltado al mismo tiempo como el objeto condicional que sustituye a Abel bajo la dirección de los patriarcas, pero debido en parte a la influencia de las muchas religiones paganas, del pueblo germánico se originó una gran confusión en su fe. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo el periodo de los jueces se establece para el éxito de la providencia debido a que se había perdido el periodo anterior, ¿verdad? Igual, en el segundo Israel, los cristianos, está el periodo de los patriarcas, que tienen figuras semejantes al periodo de los jueces, ¿verdad?, roles semejantes y también el propósito para ese periodo también semejante al anterior. Pero, al igual que en los periodos de los jueces, una gran confusión de la fe, porque los israelitas se contaminaron con las tribus paganas de Canaán que ellos no destruyeron, en el periodo de los patriarcas también los cristianos se contaminan su fe debido a las costumbres paganas que tenían los pueblos germánicos, ¿verdad? Entonces, un periodo semejante tanto en el primer Israel como en el segundo Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos. Pero resulta muy interesante esta parte de la historia. Sí.